En este video analizaremos las reglas 11 a la 19. Estas reglas están contenidas en el segundo apartado del reglamento Colreg, llamado Rumbo y Gobierno. Este apartado está dividido en 3 secciones. La primera sección se encarga de las reglas y las acciones que debemos seguir en cualquier tipo de visibilidad, ya sea buena o reducida. En la segunda sección, donde se encuentran las reglas número 11 a la 18, que son las que analizaremos en este video, dictan las acciones que deberemos seguir para evitar un posible abordaje durante una situación en la que tenemos un buque a la vista del otro, es decir, hay buena visibilidad y podemos distinguir este buque con nuestro sentido de la vista. La tercera sección, que contiene la regla número 19, podemos encontrar las acciones que debemos seguir para prevenir abordajes en situaciones de visibilidad reducida. Regla 11. Ámbito de aplicación. Esta primera regla nos indica que todas las reglas de esta sección aplican únicamente para embarcaciones o buques que se encuentran a la vista uno del otro. Es decir, que si nosotros nos encontramos en una situación de visibilidad restringida o reducida, entonces obedeceríamos a la sección 3 del reglamento. Regla 12. Buques de vela. Esta regla nos indica qué hacer cuando dos buques de vela se aproximan uno al otro con riesgo de abordaje. En esencia, un buque se tiene que mantener alejado de la derrota de otro. Pero para saber qué movimiento nos corresponde, debemos conocer nuestra posición respecto al viento. Así que no está de más explicar brevemente que barlovento es el lugar de donde viene el viento y sotavento es el lugar por donde se va el viento. La primera situación hace referencia a dos veleros que reciben el viento por bandas contrarias. En este caso, aquel velero que reciba el viento a babor es aquel que tendrá que maniobrar. La segunda situación supone que ambos veleros reciben el viento por la misma banda. Entonces aquel que se encuentre a barlovento será el que se mantenga apartado de la derrota del que esté a sotavento. Esto porque el viento le favorece y podrá maniobrar más rápido que aquel que se encuentra a sotavento. La tercera situación nos dice que si recibimos el viento por babor y vemos un buque por barlovento, pero no sabemos por dónde recibe el viento, entonces nosotros nos apartamos de la derrota de ese buque. Regla 13. Buque que alcanza. Se refiere como buque que alcanza a todo buque que alcance a otro, se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado. Se considerará como buque que alcanza a todo buque que aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22.5 grados a popa del través de este último. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado, que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado. Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza. Ojo, porque ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, sino hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía. La regla número 14 corresponde a la situación de vuelta encontrada. Nos encontramos en una situación de vuelta encontrada cuando existe un riesgo de abordaje y podemos ver al buque contrario por nuestra proa, con un margen de media cuarta a cada banda. En la siguiente imagen podemos observar la disposición de las luces de otro buque durante una situación de vuelta encontrada de noche. Como podemos observar, sus luces de tope se encuentran enfiladas, es decir, una encima de la otra, y además podemos visualizar ambas luces de costado, al mismo tiempo. En una situación de vuelta encontrada,
ambos buques están obligados a maniobrar a estribor. Si se obligase a maniobrar solo a uno, no lograríamos obtener una distancia de seguridad entre ambos buques tan grande como si ambos maniobran. Sin embargo, podemos encontrar situaciones en las que no podremos seguir el reglamento al pie de la letra. Situaciones como en las que alguno de los buques no pudiera maniobrar debido a algún obstáculo. En estas situaciones, cuando solo uno de ellos puede caer hacia alguna de sus bandas, el otro buque deberá realizar una maniobra de reducción de velocidad bastante amplia para que el otro buque tenga un mucho mayor rango de maniobrabilidad y así poder evitar una situación de abordaje. La regla número 15 corresponde a una situación de cruce. Podemos averiguar que nos encontramos en una situación de cruce por descarte, es decir, no nos encontramos ni en una situación de vuelta encontrada ni en una situación de alcance. En una situación de cruce, el buque que vea al otro por su banda de estribor será el que tenga la obligación de maniobrar. Este deberá mantenerse alejado de la derrota del otro y maniobrar por su estribor, es decir, pasar por la popa del buque contrario. En esta animación podemos observar cómo el buque que observa al otro por su banda de estribor maniobra y cambia su rumbo original para evitar interferir en la derrota del otro, mientras que el buque que observa al otro por su banda de babor mantiene su velocidad y rumbo. A continuación analizaremos el siguiente caso de estudio. En esta animación podemos observar al buque de propulsión mecánica Smolian, que viene por el este, además de otro buque de propulsión mecánica por su costado de babor. Y en la parte superior podemos visualizar veleros que se encuentran en una regata. En este caso, el buque Smolian contacta a los veleros para solicitarles que le maniobren a él, debido a que según él se encuentra en una situación de cruce con el otro buque de propulsión mecánica, ya que lo ha detectado por su babor a un rango de 12 millas gracias a su radar. Y según él, el reglamento le pide que mantenga su rumbo y velocidad. Sin embargo, los veleros contestan negativamente, ya que según ellos no existe motivo alguno por el cual el buque Smolian no les pueda maniobrar. ¿Quién tiene la razón? La respuesta a este caso es que quienes tienen la razón son los veleros, ya que, como veremos más adelante en la regla 18, un buque de propulsión mecánica deberá mantenerse alejado de la derrota de un buque de propulsión a vela. Además, si analizamos bien los datos, podemos ver que no existe una situación de cruce, ya que ambos buques se encuentran a una distancia de 12 millas, y a esa distancia no existe ningún riesgo de abordaje. Por lo tanto, el buque Smolian es quien deberá maniobrar. Regla 16. Maniobra de buque que cede el paso. La regla 16 nos dice que todo buque que esté obligado a mantenerse lejos de la derrota de otro buque maniobrará en lo posible con suficiente anticipación y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque. A lo que nos referimos en la regla 16, con maniobrar con suficiente anticipación y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque, es evitar que estos pequeños cambios de rumbo puedan confundir al otro buque, sino que dicho cambio debe ser amplio y con tiempo suficiente para que sean notados por el otro buque y en caso de cerrazón, niebla o bruma, se transmitirá telegráficamente o por cualquier otro medio de comunicación la maniobra que se esté ejecutando, para así poder evitar un posible abordaje. A continuación hablaremos sobre la regla 17, la cual hace referencia a la maniobra del buque que cede el paso, disponiéndose que el buque que cede el paso puede actuar para evitar el abordaje con su propia maniobra. Esto se realiza tan pronto como resulta evidente para que el buque que debería de apartarse de la otra embarcación no está actuando de forma adecuada por lo que estipula el reglamento. Como continuación de la regla 17, se menciona
que cuando por cualquier cosa el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se encuentre tan próximo al otro que no puede evitar el abordaje por una sola maniobra, el buque que cede el paso, el primero deberá de ejecutar la maniobra que mejor pueda para ayudar a evitar el abordaje. Posteriormente, también menciona que un buque de propulsión mecánica que maniobra en situación de cruce, de acuerdo al párrafo A, inciso 2 de esta regla, para evitar el abordaje con otro buque de propulsión mecánica, no cambiará su rumbo a babor para maniobrar a un buque que se encuentre por la misma banda, si las circunstancias del caso lo permiten. A su vez, en la presente regla, no exime al buque que cede el paso de su obligación de mantener apartado de la derrota del otro. En la regla 18, la cual menciona las obligaciones entre categoría de buques, en esta se menciona los buques de propulsión mecánica en navegación, los cuales se mantendrán apartados en derrotas de un buque sin gobierno, un buque con capacidad de maniobra restringida, un buque dedicado a la pesca y un buque de vela. Los buques de vela en la navegación se mantendrán apartados de la derrota de un buque sin gobierno, un buque con capacidad de maniobra restringida y un buque de pesca. En las obligaciones entre categorías de buques podemos observar que en medida de lo posible los buques dedicados a la pesca en navegación se deberán de mantener apartados de derrota de un buque sin gobierno y un buque con capacidad de maniobra restringida. Todo buque que no sea un buque sin gobierno o buque con capacidad de maniobra restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten, estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado que exhiba las señales de la regla 28. A su vez, un buque restringido por su calado navegará con particular precaución teniendo muy en cuenta su condición especial. En general, un hidroavión amarrado se mantendrá alejado de todos los buques y evitará estorbar su navegación. No obstante, en aquellas circunstancias en las que se exige un riesgo de abordajes, se deberán de cumplir las reglas de esta parte. Cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, las naves de vuelo rasantes se mantendrán bien alejadas de todos los demás buques y evitarán entorpecer la navegación de estos. Las naves de vuelo rasante que naveguen en la superficie del agua cumplirán lo dispuesto en las reglas del presente parte, como si fueran buques de propulsión mecánica. La regla 19 forma parte de la sección 3 del reglamento, y esta nos habla sobre la conducta de los buques en una situación de visibilidad reducida. Se denomina visibilidad reducida todo aquello establecido en la primera sección de este reglamento. La regla indica que todos los buques deberán navegar a una velocidad de seguridad adaptada a las circunstancias y condiciones de visibilidad. Esto no quiere decir que vayamos lentos, sino que nos adaptemos a la situación en la que nos encontramos en el momento. Pero es importante que todos los buques de propulsión mecánica tengan sus máquinas listas para maniobrar. Cuando se detecte la presencia de un buque por medio del radar, se deberá determinar si se está creando una situación de aproximación excesiva, y en todo caso se debe maniobrar con suficiente antelación. Hay dos maniobras que deben de evitarse a toda costa. Se debe evitar un cambio de rumbo a babor, a menos que el otro buque esté siendo alcanzado. Y se debe evitar hacer un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a la popa del través. También menciona que es importante estar al pendiente de los sonidos que emitan los demás buques durante una situación de niebla, ya que si un buque oye una señal a proa de su través, entonces deberá reducir su velocidad hasta la mínima de gobierno, y si fuera necesario deberá suprimir su arrancada. Y de ser así, deberá navegar con extrema precaución hasta que desaparezca el peligro de abordaje.